Muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio. Siempre es para mí y para mi organización muy importante compartir estos espacios de reflexión, de creación, co-creación, aprendizaje y todos esos aspectos que nos vinculan a este tipo de actividades. Buenos días. Les comunico que no quiero dirigir esta empresa si ustedes me consideran una cuota, un porcentaje. Yo quiero ser valorada por mi talento, porque el género no debe definir ni las profesiones ni las posiciones. Quiero también ganar lo mismo que un hombre y que no me midan en 90, 60, 90. No quiero morir cada día, pues una paliza, un abuso, ni liderar el paro, ni protagonizar los programas de conciliación de las empresas. No quiero que mi cuerpo sea mercancía para ningún negocio, ni que la precariedad, la pobreza y la vulnerabilidad tengan rostro de mujer. Que no me exijan ser buena madre, hija, esposa y trabajadora. Quiero poder elegir, que ser imperfecta sea algo normal. No quiero ver a los hombres en el bando contrario, pero quiero que la igualdad sea un valor para las empresas y un derecho a defender entre las personas que creemos en la diversidad y en el talento sin etiquetas. Si tengo que tapar mi rostro y ocultar mi identidad, yo no quiero dirigir esta empresa. Ahora es el momento. Ponle talento. Este video nos tiene que llegar al alma, a hombres y mujeres, no solamente a las mujeres, aunque estamos en el siglo de la mujer, la cuarta revolución industrial para ONU es el siglo de la mujer, para el conocimiento de las tecnologías. Pero entonces quisiera que nos hiciéramos esta pregunta: ¿y si estamos en el siglo XXI, por qué seguimos teniendo prejuicios del siglo XIX? Entonces, antes de arrancar, quiero darle las gracias de manera especial siempre a la ingeniera Miriam Dueñas en Colombia, a Pascual, a Pedro, por ser esos líderes con vocación por la prevención que nos acompañan y que día a día construyen con nosotros todo alrededor de la prevención, de la tecnología, de la transformación de las organizaciones, y por eso a ellos un agradecimiento especial. Mujer digital, la mujer digital en el marco de la gestión preventiva en las sociedades del siglo XXI. Nosotros nos hemos vinculado con esta presentación porque está dentro del marco de este Congreso Conference 2018, la transformación de las organizaciones. Entonces, estamos vinculados dentro de esta gestión. Traigo aquí esta frase que es muy poderosa, muy importante, porque las mujeres en la ciencia tienen el poder de cambiar el mundo. En el año 2016, el 28 de agosto del año 2016, L'Oréal a nivel mundial y la UNESCO firmaron un manifiesto para poder fomentar, orientar acciones de la mujer en la ciencia, en la comunidad en general y en la comunidad científica, para impulsar y creer en ellas. Es una frase muy importante. Ustedes saben, la mujer ha venido construyendo espacios importantes de participación política, social, cultural, laboral, en diferentes instancias, y por supuesto que la ciencia es uno de los campos donde la mujer hace presencia. Entonces, como les decía, el siglo XXI, el siglo de la mujer, para unos, la cuarta revolución industrial, con la automatización, con la inteligencia artificial, con la robótica, con todos esos aspectos, estamos hablando de las tecnologías de la transformación. Veíamos ayer con nuestro médico, con las palabras de Pascual, de Pedro, y ahí había una frase poderosa de Pedro que decía: las máquinas no son más importantes que el hombre, y estoy completamente de acuerdo, porque
la inteligencia se concreta en desarrollar precisamente preguntas inteligentes e innovadoras y nos permiten tener espacios de reflexión, de creación, co-creación para la humanidad. Y es así, lo veíamos. La tecnología solo es el medio, se requiere de las personas para generar los cambios. Y entonces el siglo XXI es el siglo de la mujer. La mujer ha venido reconstruyendo su presente y su futuro. Ha venido buscando espacios importantes en el campo y ya lo vemos. Colombia, 8 ministras y una vicepresidente mujer. Colombia no es ajena a estos cambios. Colombia está inmersa dentro de esta gestión a nivel del mundo. La mujer del siglo XXI no solamente es una mujer protectora, sino transformadora. Ha consolidado espacios de participación en la fuerza productiva, como les digo, emprendedoras que proyectan la sociedad, líderes transformadoras. Esas somos las mujeres. Yo quisiera saber en este auditorio cuántas son mujeres. Levante la mano. Dios, el mundo de las mujeres, bueno, y de los hombres inteligentes que están aquí apoyando a las mujeres, por supuesto, por supuesto. Y miren, no estamos solas, es que el mundo se mueve a nuestro alrededor. El año pasado, en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, sacó la ONU Mujeres un eslogan: las mujeres en el mundo laboral en transformación en el planeta 50-50 son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible configurados en el año 2016. Pero nosotros desde el año 2000 venimos trabajando en los objetivos del milenio. ¿Qué es lo importante? El objetivo 5, podríamos hablar del 8, trabajo decente, el 3, con la salud y el bienestar, el 4 con la calidad de la información, pero nos vamos a referir a igualdad de género. Igualdad de género que hoy por hoy las organizaciones vienen impulsando desde todas las instancias, y aquí están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ONU y su oficina ONU Mujer, la mujer tiene un papel preponderante, y ahí están los 7 principios, y aquí están los 7 principios para el empoderamiento de las mujeres. Solamente a modo de ejemplo, como el primero, promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel. Las mujeres difícilmente podemos atravesar el techo de cristal porque estamos en un nivel medio donde no se nos permite. Yo soy parte de un porcentaje del 4% del cual ya les hablaré más adelante. Velar por la salud y la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras, llevar a cabo prácticas empresariales y sobre todo evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género. Esto, aunque se firmó en el año 2016, se evaluó en febrero del año 2018. Los resultados no fueron tan halagadores. Sin embargo, no se pierde el impulso en favor del emprendimiento de la mujer. Y entonces, hay unos componentes fundamentales donde estamos trabajando fuertemente. El sentido de autoestima de la mujer. En menos de un siglo, la mujer ha tenido una aparición importante en el mundo, no solo en Colombia. Ha podido tener derechos a ejercer y determinar opciones, acceso a oportunidades y recursos, derecho para poder controlar su propia vida dentro y fuera del hogar, la conciliación de la vida laboral con la vida personal, con el hogar, la capacidad para orientarlo del cambio social en el orden económico, social y más justo. Colombia no es ajena a la política global. Colombia viene trabajando de manera importante, establecido en el COMPE 161, cómo liderar el camino hacia la inclusión política, y ha descrito una política con unos objetivos claros. Debemos construir a garantizar el pleno goce de las mujeres, con 7 principios fundamentales también: igualdad, diversidad, solidaridad, interculturalidad, la no discriminación, autonomía, empoderamiento y la corresponsabilidad y sostenibilidad. Entonces, quiero contarles que aquí, con respecto
a la política pública, Colombia viene adelantando sellos importantes. Hoy que hablamos de los sellos, ayer fuimos testigos del lanzamiento de la campaña para Latinoamérica del 5-0. Hoy vamos a tener una discusión importante y Colombia viene certificando a más de 55 empresas en un sello de Equipares. Gestión de la calidad para la seguridad y salud en el trabajo buscando equidad. Ya hay más de 57 empresas de gobierno que están participando con este sello tan importante. Y alguien podría preguntarse, ¿pero 57? ¿Cuántas son las empresas en Colombia? Pero la buena noticia es que en Latinoamérica hay países con 3, 4, 5 empresas certificadas. Entonces sí estamos haciendo el cambio. Miren, un dato muy importante que encontraba precisamente ayer en la revisión. Acabó de pasar aquí en abril del año 2018 en Cartagena el 6º Congreso Ministerial sobre la información, sobre las sociedades de la información para América Latina y el Caribe, para reflexionar con espacios en torno al uso, apropiación de las TIC y las mujeres con el sector productivo. Entonces Colombia sí se mueve de manera importante a buscar espacios de desarrollo económico, para dejar atrás la pobreza, para darle a la mujer el papel que se merece por ser tan importante dentro de la población. Entonces aquí, esto es a modo pues, de ejemplo. Esta es una presentación que podría durar más de 2 horas, pero pues, tengo solo 1 hora. ¿Por qué las mujeres en el sector de la prevención son tan importantes? Se han desarrollado, como les dije, en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, construyendo conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, para lo cual es necesario la transversalidad de género. Las mujeres buscan equidad e igualdad con los otros aspectos, pero biológicamente y físicamente somos diferentes a los hombres. Y por tanto, a la hora de exponerse a riesgos, tanto hombres y mujeres tienen una participación o tienen un componente diferente. El tópico, el estigma o el paradigma que el trabajo de las mujeres es seguro es falso. Ausencia de pautas adecuadas. Las organizaciones tienen que tener unas pautas organizacionales que le permitan tomar los descansos adecuados, tener derecho a la maternidad, a la lactancia. Es importante tener en cuenta estas pautas adecuadas. Hay pocos programas de prevención orientados a la transversalidad. Y un ejemplo concreto está en el manejo de la carga física. Los hombres no pueden levantar más de 25 kilos sin ayuda mecánica y las mujeres no pueden hacerlo por más de 15 o 16 kilos. Allá hay una clara diferencia de cómo debemos cuidar tanto a hombres como mujeres. Pero también es cierto que las mujeres en el presente y en el futuro, incluso en el pasado, vienen asumiendo roles importantes y trabajos que históricamente han sido diseñados para los hombres, y eso no está mal. Pero tengamos en cuenta la transversalidad de género. Cuando se habla el riesgo no visible que tenemos las mujeres, y el riesgo no visible pasa desapercibido como cualquier riesgo psicosocial. Y estamos hablando del acoso, de la violencia de género, del acoso laboral, del acoso sexual en las organizaciones. Y hay estudios importantes en el mundo donde muestran cifras de tanto hombres y mujeres que se han suicidado por este tema. Entonces, ¿qué estamos haciendo en las organizaciones para este riesgo no visible? Cuando a la mujer le duele el brazo, el hombro, el codo, la muñeca, no, son enfermedades atribuidas a las hormonas. Está con su ciclo, está enferma, está imaginando, le duele la cabeza, etc. No hay derecho a quejarse y a decir que tiene una patología por exposición a determinados riesgos en la organización. Entonces estamos rechazando las quejas. Y no hay tal, tienen poca representatividad a nivel de supervisión y a nivel de dirección. La gran mayoría son hombres, salvo excepciones que son manejadas directamente por mujeres. Esto es un ejercicio muy interesante que lo hace, este es tomado de la Universidad de Navarra, pero la OSHA europea viene trabajando de manera importante en estas reflexiones y cuestionamientos. De aquí en adelante me referiré a 13 datos fundamentales, en realidad a 12 más el 13 que es la brecha digital,
con la cual presentaré los resultados y tema central de la presentación. Entonces, de la población activa en edad de trabajar, miren, las mujeres ocupan casi el 50% de la población mundial. De esa población activa hay mujeres en edad de trabajar con una cifra cercana al 50%. Y si las mujeres desempeñaran una función idéntica a la de los hombres en los mercados de trabajo, de aquí al año 2025, ese PIB del mundo estaría alrededor de 28 billones de dólares. Entonces la mujer en la fuerza productiva, en la fuerza laboral es importante. Y si tenemos en cuenta del dato de los 7.6 billones de habitantes del mundo y el 49.6 la participación de la mujer, entenderíamos por qué es tan importante trabajar de la mano de las mujeres. El desempleo. Aquí rápidamente podemos ver el desempleo a nivel del mundo y el desempleo juvenil. Está superando el doble el desempleo juvenil con un riesgo inminente de pobreza extrema y desviación de nuestros jóvenes hacia otros campos. Y aquí desglose según el género, pero todavía más grave en África del Norte y en los Estados Árabes. Hay una segregación ocupacional en el mundo. Entonces, para los sectores, los países de buen desarrollo, de alto desarrollo, la participación de la mujer está en los servicios de salud, educación y comercio. Pero los países en desarrollo o de bajo desarrollo, la segregación ocupacional es la siguiente: más del 61%, casi el 62% en servicios, el 25% en la agricultura. Por eso en Colombia hoy, en esta política Construyendo Paz, es muy importante el papel de la mujer rural, cabeza de familia, en los procesos de posconflicto, y porque hoy hemos volcado la mirada hacia los campos, donde están nuestras madres, cabeza de familia. Y en la industria apenas el 13.5%. Y cuando hablamos de puestos de liderazgo, ¿qué le pasa a las mujeres? Apenas en el mundo si superan 23% de los escaños parlamentarios. Colombia tiene un buen ejemplo de participación. Y hay cargos de dirección de las altas empresas, incluidas en la lista de las 500 empresas más importantes del mundo, apenas el 4% logra superar el techo de cristal. Y esta brecha salarial, esto es muy triste. A nivel mundial, las mujeres solo ganan 77 céntimos por cada dólar que ganan los hombres por un trabajo igual, idéntico. Entonces la brecha salarial es mayor en las mujeres que tienen hijas o hijos. Ahí está la cifra. Si hablamos de trabajo no remunerado, las mujeres tenemos más jornadas que los hombres a nivel de semana. Entonces aquí podemos ver que llevan a cabo al menos 2.5 veces más trabajo de hogar y cuidado no remunerado que los hombres, y ahí están las cifras. Cuando hablamos de maternidad y paternidad, Colombia viene avanzando de manera importante en estos derechos, pero solamente en 63 países de un estudio de 173 países que participaron, solamente en 63 se cumplen normas mínimas referente a OIT en tema de materia de licencia de maternidad y paternidad, y que estipulan que por lo menos, al menos debe tener 14 semanas de licencia en maternidad retribuida. Y tan solo el 28% de las trabajadoras del mundo disfrutan de alguna forma de esta práctica de la maternidad. Pero fíjense, empresas con políticas claras que tienen en cuenta la transversalidad de género son más productivas cuando se tiene en cuenta la edad reproductiva y la edad de maternidad de las personas. Son muchísimo más productivas en tema de presentismo y ausentismo. Las mujeres en el empleo no informal, veamos en la cifra de América Latina y el Caribe, y aquí a la derecha pues los principales oficios donde se encuentra este trabajo informal. Hoy esto es una realidad, no es allá en Europa, no es en Italia, no es en Alemania, no es en España. Nosotros vivimos de cerca esta situación, ¿verdad? Entonces los grupos más vulnerables, que son los trabajadores y trabajadoras migrantes, vean ustedes cómo se distribuyen, y el 50%
50% de las o los empleados del hogar no tienen una jornada laboral limitada, independiente de las normativas que ahora hemos avanzado de forma importante, de los trabajadores por cuenta propia y de todo esto, independiente de esas situaciones. ¿Y qué hablamos de la violencia contra las mujeres? De los 173 países, en 114 países cuentan con disposiciones relativas al acoso sexual. Y miren, el 57% de las mujeres de la Unión Europea, allá no ocurre, miren la cifra, acoso sexual al menos en una ocasión desde que cumplieron los 15 años, y de ellas el 32% lo sufrió en el trabajo, riesgo no visible. Y entonces, cuando hablamos de barreras legales, ¿qué hay? De esos 173 países, solamente 67 cuentan con leyes contra la discriminación de género en las prácticas de contratación. Y en esto, pues ya esto es sin comentarios. 18 países, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. Y en cuanto a la protección social, ¿qué pasa? Miren ustedes este porcentaje tan alto de las mujeres cuando han cumplido su edad de pensión, y un porcentaje tan alto. Y cómo la alfabetización ha evolucionado en 9 años, en 24 años un 9%. Pero la mala noticia es que las mujeres siguen siendo representadas con el 60% de las mujeres analfabetas a escala mundial. ¿Qué estamos haciendo? Hay mucho para hacer por formar, construir, educar, empoderar a las mujeres. Y aquí están las tasas de cómo se comportan. Ya quisiéramos, año 99, pasarán 70 años para que pueda equipararse las formas de pago. ¿Cuántos años pasarán para los demás? Y entonces llegamos a la esencia de cómo las tecnologías de la información afectan a las mujeres. Hay una brecha digital. La población mundial está conectada en un 47%, acá está la brecha, y miren esta cifra, población mundial que vive en zona cubierta por una red telefónica. Entonces uno diría, ¿debemos usar más? ¿Estamos usando más las tecnologías? Y aquí, cerca del 60% o del 57% de estas mujeres en los países de ingresos bajos, 1.700 millones de mujeres de las 3.000 millones. Esta información que traigo acá es una información muy importante realizada en el último semestre del año 2017 y principios del 18, y es el último informe que tiene Colombia con respecto a las tecnologías de la información y la comunicación, en una encuesta muy importante que buscaba orientar política pública para Colombia, para mejorar la brecha que hay en cuanto al acceso, uso y apropiación de las TIC por parte de las mujeres en Colombia. Esto es un estudio representativo, más de 60 municipios, con una diferencia, intervalo de confianza del 95% y un margen de error de menos del 3%, es representativo. Se aplicó a 3.561 mujeres, de las cuales el 81% eran mujeres en el área urbana y un 19% en el área rural, en rangos de edades de 15 a 65 años. Ya les digo, con el fin de orientar la política pública y cómo hacer que la mujer tenga acceso al desarrollo, disminuya la pobreza y tenga más participación en el campo laboral. Entonces, ¿qué encontramos de esta encuesta tan interesante? Que el 81% de las mujeres estaban en la dimensión del uso y apropiación de esas 3.500 que estaban atrás, y que había un 19% que tenían una brecha y que estaba ligada, ya lo vamos a ver más adelante, con la etnia, la edad, etcétera, la ruralidad, etcétera. De esta información, miren lo interesante, el 90% en cuanto a la pregunta si acceden a los equipos tecnológicos, el 90% tiene un celular propio y el 72% un teléfono inteligente. El 58% tiene un computador o escritorio o un portátil. Pero estas son cifras de los 6 últimos meses del año 2017, donde el 81% de estas mujeres accede a internet, y ese número de consultas en ese periodo superaba los 20 millones.
en una conexión a Internet. Y aquí está el 19% del que le hablaba, caracterizado por las 754 mujeres, donde, bueno, este es un estudio en las 6 regionales más importantes del país: Antioquia, la costa Caribe, Centro, Oriente, Orinoquía y la zona de Amazonas. Entonces, ¿qué obteníamos ahí? Que hay un 19% de estas mujeres donde la brecha es muy grande, donde tenemos que trabajar de manera importante, donde cuenta la edad, tiene que ver con la mayor conexión. Recuerden que son para mujeres mayores, donde estaba la brecha más clara era en mujeres de 55 años a 75, más del 50%, ustedes lo ven acá. 1 de cada 3 mujeres son indígenas. Era importante porque tuvo una inclusión de criterios fundamentales a la hora de hacer las inferencias. 2 de cada 10 son mujeres de estrato bajo, 1 y 2. La variable que tuvo menos consistencia fue la de estrato económico, pero las demás tuvieron muy buena representación. Entonces, la brecha de acceso entre mujeres urbanas y rurales es de cada 2 urbanas frente a 1 rural. ¿Qué resultados arrojó cuando hablaba de la dimensión y uso de la apropiación? Este 81% de mujeres que está en la dimensión de uso y apropiación se comporta de la siguiente manera: el 87% accede a las redes sociales, el 82% la usa para comunicarse y el 74% para entretenimiento. Entonces ahí están los signos. Las redes sociales más usadas: WhatsApp, comunicación 93%, Facebook social 90% y YouTube para informar, entretenimiento, etc. Pero miren estos datos tan importantes. Colombia tiene una interconexión muy importante y dentro de América Latina ocupa también un espacio, un lugar interesante. Lugar de conexión: el 33% se conecta algunas veces desde los lugares de acceso público gratuito y desde unos kioscos. Vive Digital, todos sabemos el Vive Digital y las zonas Wi-Fi públicas que se encuentran en muchas partes alejadas del país. El 61% de las mujeres pensaba que es interesante asistir a cursos de formación de TIC siempre y cuando pues estos sean gratuitos y en horarios flexibles. Vuelve y juega, conciliación de su vida personal y laboral para poder acceder mejor a estos servicios. La información que más les interesaba a las mujeres: el 77% salud, el 50% educación, 43% empleo y solo un 8% de participación social y política. Y este dato nos reta. Si aquí tenemos 1000 personas en este auditorio, solo 7 de cada 1000 mujeres han creado aplicaciones, software, películas o videojuegos. La brecha es muy grande. Y las mujeres somos innovadoras, creativas, visionarias. Hay que atreverse, pero hay que desarrollar estas habilidades. Las mujeres en el desarrollo tecnológico, todo por hacer. Estamos hablando de TIC en Colombia. ¿Cómo se proyectan estas mujeres en el sector de las TIC? Entonces tenemos a esta pregunta: ¿por qué las adolescentes no han pensado en estudiar sistemas como una carrera relacionada con las TIC? Hay muchos estigmas, paradigmas de que las tecnologías de la información como las matemáticas y cierto tipo de ingeniería solamente están hechas para los hombres. Estereotipos, estigmas. De estas, el 46% de las adolescentes han pensado en estudiar sistemas o una carrera relacionada con las tecnologías. Las niñas que no han pensado estudiar carreras TIC lo hacen porque no les gusta o porque en el lugar donde viven no hay oferta. Hay unos estereotipos como son carreras para hombres, ya se los decía. Y la OSD estaba precisamente revisando y decía que muchas de las ingenierías, matemáticas, arquitectura y otras afines relacionadas estaban relacionadas más con los hombres que con las mujeres, por estos estereotipos. Son carreras para hombres, mis padres no les gusta, determinaban un 52% del por qué las jóvenes no estudian esta carrera. Y aquí, no me gustan los sistemas, 66, mi municipio no ofrece estas carreras, oferta, accesibilidad, uso, son carreras para hombres, a mis padres no les gustan estas carreras.
Esta es una encuesta muy interesante que se hizo para el país, pero los resultados que acá se ven solamente son para Bogotá. Y estos son tomadas del Observatorio de Mujer, Equidad de Género de la Secretaría de Salud. Información hay que buscarla, pero hay que analizarla. Estamos en el mundo, recuerden, de la Big Data. La información por montones no es tan válida siempre y cuando no se analice, se saque indicadores y conduzcan a una buena minería de datos. Los hombres en Bogotá superan a las mujeres en la capital en el acceso a TIC y uso. Entonces aquí podemos ver que en Bogotá el 39.5% de las mujeres frente al 35.7% de los varones no usa computador. Con respecto al 2015, acá están las diferencias, pero miren, centrémonos en esta variable por cuestiones de tiempo. Y en estas personas de 5 años más, según el sexo, el uso del internet. Acá era si usaba computador. Acá es si, teniendo el computador, usa el internet, que es diferente. Y entonces vemos que más de la mitad de hombres y mujeres usaban en internet, usó internet de las mujeres. Sin embargo, el 28.7% de las mujeres, que son 3.1 más que los hombres, no tuvieron acceso a una conexión. 3.1, no tuvieron acceso a una conexión. Cuando se preguntaba por hogares según el sexo de las personas, cuando la mujer era la jefa en una vivienda, encontrábamos. ¿Por qué no usaban? Porque es muy costoso tener internet. Acá es sí y no. El 55%, el 55.1% de los hogares con jefatura femenina y el 51.1% pensaban que era muy costoso. Sin embargo, todavía hay personas que manifiestan no saber usar, no sabe usarlo, y esto no debería ocurrir en esta época, en este momento, en estos espacios, pero esa es una realidad. Esto es muy interesante, el tema de acceso y uso de un computador e internet en Bogotá. Y miren ustedes aquí las cifras. Obtener información, porcentaje de personas de 5 años o más que usan internet según el sexo y la finalidad de uso. Las personas que usan internet en Bogotá solo lo usan primordialmente para obtener información, excepto la relacionada con educación y aprendizaje, porque la de educación y aprendizaje está por aquí. Y las mujeres tienen una mayor participación, si ustedes lo pueden ver. En todas las actividades, el uso del internet de los hombres supera, si ustedes miran, a la de las mujeres, excepto en estas. Y entonces también encontramos que hay un 15% en ese estudio de TIC donde las colombianas han vivido alguna forma de violencia contra las mujeres. El 42% por apariencia física y también por orientación sexual. Esa es una discriminación. Esta es la vicepresidenta del gobierno en la época del ministro Luna, donde se le hacía una referencia que por ser mujer, porque era bonita, porque se peinaba, o que si era amiga, amante, X, Y o Z de alguien, por eso está en ese campo. No porque tiene la capacidad, no porque está preparada, no porque es una mujer que puede ocupar el cargo, sino por otras condiciones. Discriminación. Y entonces, si estamos en el siglo XXI, ¿por qué seguimos con estos prejuicios del siglo XIX? Que la mujer no tiene la oportunidad de crecer o prepararse de manera importante. Ahí están, ahí están. Y aquí hay unas cifras de los riesgos derivados del internet. El internet tiene unos beneficios importantes, cierra brechas, pero también tiene unos altos riesgos para los cuales debemos estar preparados. Lo que más conocemos pues es el ciberacoso, ahí está para hombres y mujeres, está el bullying, la ciberdependencia, y esto lo ve. O sea, la tecnología es importante, pero hay una tecnoadicción. Entonces uno va ya al restaurante, en los lugares, ya la gente no se comunica, a toda hora está con su celular, entonces se perdieron esos espacios. La tecnología es el medio, pero las personas siguen siendo importantes. Y como decía aquí esta frase, pero a modo de una reflexión, Robinson Crusoe no tiene celular. Los que están solos ya no son los que están aislados, sino los que están desconectados. El uso seguro y responsable de las TIC es muy importante. Las TIC, especialmente en internet, porque ha creado estos nuevos escenarios en la
relaciones personales como protagonistas. Algunos resultados, como hablábamos de las tecnologías ayer y veíamos cuando nuestro doctor nos presentaba y decíamos, Dios mío, ¿cuánto nos falta crecer? ¿Cómo tenemos para hacer? Pero las organizaciones también, con nuestros trabajadores, hacemos unos esfuerzos importantes. Aquí 3 indicadores que están mediadas por la tecnología, por la investigación, por la formación en la organización. Y cómo se comportan algunos indicadores y también por género. Es muy interesante verlos. 1.200 soluciones educativas virtuales tenemos. Más de 1.600 soluciones educativas presenciales, más de 90.000 trabajadores certificados del año 2009-17. De estos, el 59% de esta cifra, 53.147 son trabajadores certificados, son mujeres. Más del 94% son mujeres dependientes. El 32% están en estos rangos. El 27% en estos rangos. El 60% de las mujeres certificadas corresponde a la actividad riesgo unidos. Todo es importante, todo cuenta a la hora de diseñar, reestructurar los programas de formación y educación, como para poder mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las tecnologías. 4 de cada 10 trabajadores reprueba su presaber, pero 1 de cada 10 lo hace en el possaber, o sea que la formación que se les da sirve, están apropiando la formación. 9 de cada 10 trabajadores califican sobre el 90% de la calidad educativa. Hay una brecha muy chiquita para la mejora. 6 de 10 corresponde al rango. En estos rangos el 82% de las empresas participan, son pymes. Colombia es un país de pyme. Positiva es un país de pyme. Tenemos el 2% de empresa grande y mediana y un 98% de empresa pyme. Grandes retos para la gestión. 2 de 10 trabajadores no culminan sus procesos educativos virtuales, 2 de 10 y 30. Y estamos cubriendo todo el país. Y entonces hay unas recomendaciones fundamentales a la hora de abordar esa brecha de género. Ya hemos dicho, el mundo cambia rápidamente, afuera tenemos que estar preparados, tenemos que ser unas organizaciones de cara a la tecnología, resilientes, preparadas para el cambio. Dentro de los desafíos de la seguridad social también no solamente está la cobertura de la transición tecnológica, sino las necesidades exigentes del público que está afuera pidiendo que sea diferente y que las organizaciones se transformen. Entonces acá hay unos retos fundamentales que tiene ONU desde el empoderamiento de la mujer, pero también desde la brecha tecnológica. Yo les dije, hay un estudio de febrero del 2018 donde venimos avanzando de manera importante, pero no es suficiente. Debemos tener una sólida agenda para seguir introduciendo cambios. Por eso, el Día Internacional, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada año, cada 5 años, permite traer nuevas iniciativas, cambios enfocados en cambiar esta transversalidad. Movilizar y concertar entre actores de los países para garantizar que la transversalidad sea una realidad. Oportunidades de negocios, inversiones en los mercados para darle participación a la mujer, seguir promocionando los 7 principios del empoderamiento y seguir haciendo producción y difusión de toda la información, dar a conocer a la comunidad para que sepa qué estamos haciendo. Y desde la brecha en género y TIC, pues las estrategias de TIC en la región deben estar al servicio de políticas más generales de reestructuración y modernización productiva. Y el 6º congreso del que les hablé está enfocado en esto. Políticas TIC con perspectiva de género no deben limitarse a determinadas áreas como la inclusión digital, sino que deben cruzarse de manera transversales en las estrategias digitales, que es diferente. Promover la formación de niñas y mujeres en las áreas técnicas y tecnológicas, donde ellas no están bien representadas. Utilizar estratégicamente el aprendizaje móvil. Los teléfonos inteligentes han venido para cambiarnos el mundo. Por ahí podemos estudiar, revisar, y ya vimos lo que hacían las cirugías y todo lo que podíamos ver ayer. Promover espacios de igualdad en condiciones entre niñas y niños al acceso y creación y uso de las TIC, y focalizar estas estrategias de formación situadas en un contexto en función de necesidades y problemas institucionales. Es decir, yo creo, como decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Qué haces tú para transformar tu realidad, la mía y la de los demás? Muchísimas gracias.